Muy buenas noches para todas las personas que se conectan a esta hora, 6:08 de la noche, a la página, a la fanpage de Facebook del IDEPAC, para ser parte de este conversatorio. ¿Cuál es el panorama actual de las políticas públicas de movilidad que hace parte de nuestro proceso de formación, el ciclo de formación en movilidad sostenible? Hoy tendremos énfasis en el proyecto del Corredor Verde de la Carrera Séptima, del que ya pues invitaremos a las personas que nos acompañan esta noche como panelistas para conocer sus opiniones, sus impresiones al respecto. Mi nombre es Daniel Rojas y voy a estar acompañándolos como anfitrión en la noche de hoy. Desde el IDEPAC y la Escuela de Participación, agradecemos a toda la ciudadanía, a las personas que hacen parte del ciclo de formación y a la ciudadanía que no haciendo parte del ciclo está interesada en este tema y se encuentra conectado a esta hora en este programa. Nuestro objetivo de hoy es explorar el panorama de las políticas públicas de movilidad, como les decía, alrededor del proyecto de la carrera séptima, donde en la apuesta que ha hecho esta administración, pues la participación ciudadana está tomando un lugar preponderante. Paso a presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Hoy contamos con la participación de Juan Pablo Caicedo. Él es abogado de la Universidad de los Andes, magíster en Planeación Urbana y Administración Pública de la Universidad de Harvard, y es el actual gerente del proyecto Corredor Verde de la Carrera Séptima. Buenas noches, Juan Pablo, bienvenido. Hola Daniel, buenas noches a todos los que nos ven por las plataformas de redes sociales y buenas noches a Nicolás y a Marco. Un gusto estar acá con ustedes para hablar de este proyecto tan importante para la ciudad. Muy bien, tenemos también a Marco Romero Alarcón. Él es arquitecto, especialista y magíster en diseño urbano de la Universidad Nacional de Colombia y es miembro de la Asociación Colombiana de Diseñadores Urbanos. Bienvenido, Marco, buenas noches. Muy buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Pablo y Nicolás, ¿cómo van todos? Espero que muy bien. Saludo también a la audiencia y muchas gracias por la invitación. Esperamos que todo esta discusión sirva para la construcción de este proyecto que está realizando la Administración Distrital. Así es, Marco, muchas gracias. Y tenemos por último a Nicolás Galarza. Él es magíster en Planificación Urbana de la Universidad del Rosario y magíster en Gestión Urbana y Desarrollo Internacional. Es actual director de Espacio Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Buenas noches, Nicolás, y muchas gracias por atender esta invitación. Daniel, gracias. Una precisión. Yo soy internacionalista de la Universidad del Rosario y tengo un magíster en Planificación Urbana en la Universidad de Nueva York. Saludo especialmente a mis colegas de panel, a Juan Pablo, a Marco, a toda la audiencia también, muy contentos de participar acá desde el Gobierno Nacional, tener la perspectiva de política pública que nosotros estamos construyendo, aprendiendo siempre de las ciudades, de los gobiernos locales y viendo con muy buenos ojos una iniciativa de esta naturaleza. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, Nicolás, muchas gracias. Antes de abordar el tema que nos atañe el día de hoy, pues quisiera saludar rápidamente a las personas que se conectan a esta hora. Tenemos a Liliana Sanabria, a Johnny Silva, a Catherine Carrión, a Magda Tessin, a Sandra Dangón y a Mariela Cano. Muchas gracias por hacer parte de este espacio. Esperamos que sea de mucho provecho para su ciclo de formación. Y también quiero agradecer y saludar rápidamente a nuestra intérprete de señas que hace parte, digamos, de la estrategia para tener una mayor accesibilidad en estos procesos. Bueno, ya entrando en materia, ya tenemos a varios ciudadanos
conectados con nosotros el día de hoy, interesados en esta temática y en conocer las experiencias y los conceptos que nos van a compartir nuestros invitados, pero sobre todo muy interesados en el ciclo de formación de movilidad sostenible y las estrategias participativas alrededor de este tema. Les recordamos que toda la información del ciclo de formación se puede encontrar en www.escuela.participacionbogotá.gov.co y que el proceso participativo de la carrera séptima está disponible en www.septimaverde.gov.co. También tenemos un reto en Bogotá Abierta, donde todos los ciudadanos pueden dejarnos su idea, su propuesta de cómo quieren que sea el corredor verde de la carrera séptima, propuesta que será, por supuesto, tenida en cuenta dentro del proceso de diseño conceptual que adelanta actualmente la administración. Ahora bien, resulta esencial contextualizarnos en la temática del día de hoy. El proyecto del Corredor Verde es un proyecto emblemático para la ciudad de Bogotá, ya que va a ser el primero de los próximos corredores verdes que seguramente tendrá la ciudad, un nuevo concepto de infraestructura urbana, que está reemplazando el concepto que se tenía hasta hace unos meses de la troncal de Transmilenio. Por distintas razones dentro de los cuales se encuentra la fuerte incidencia de la ciudadanía, pues el proyecto anterior se transformó y ahora contamos con el proyecto del Corredor Verde, que tiene, digamos, unos determinantes que fueron establecidos por el Consejo de Bogotá cuando discutió el plan de desarrollo. Y uno de esos determinantes es justamente la participación, por lo cual el IDEPAC se ha vinculado y está apoyando al IDU en el desarrollo de este proyecto. En este sentido, pues quisiera preguntarle a Juan Pablo, que justamente viene gerenciando este proyecto, ¿en qué consiste el proyecto de Corredor Verde sobre la séptima y qué significa que sea verde? ¿Por qué se le llama así? Claro que sí, Daniel. Yo creo que eso es un tema muy, muy importante para marcar esta conversación. Lo primero que quisiera decir es que la alcaldesa mayor el pasado 1 de octubre le presentó a la ciudadanía los tres pilares conceptuales importantes que van a tener los 250 kilómetros de corredores verdes que van a atravesar la ciudad de Bogotá, siendo la carrera séptima el primero de ellos y tal vez el más icónico y el más importante. En esa oportunidad, y es como hemos venido trabajando en la estructuración de este proyecto, el corredor verde de la séptima se va a organizar en torno a 3 pilares fundamentales. Primero, movilidad sostenible, que creo que es un punto fundamental para este diálogo y para muchas otras cosas. Eso, digamos en términos coloquiales, ¿qué significa? Se privilegia a quienes se mueven de forma más limpia. Esto es en su orden, los peatones, que como algunos de ustedes ya lo saben, pues es el modo más utilizado en la ciudad de Bogotá, por encima de cualquier otro. Por lo tanto, va a ser un corredor que va a premiar, va a ser generoso en los espacios públicos, generoso en la accesibilidad y en poder realmente movilizarse con los pies a lo largo y ancho de la séptima. Igualmente los usuarios de bicicleta y los usuarios de transporte público masivo, que será 100% cero emisiones garantizado por la administración. El resto del espacio disponible será para los modos menos amigables con el medio ambiente, como lo serían los vehículos particulares no eléctricos o eléctricos y los camiones de carga, etc. Pero digamos que ese es el primer gran pilar del corredor verde de la séptima. El segundo es lo que hemos llamado sentido de lugar. Esto es una vocación muy importante para reconocer la importancia patrimonial, la importancia histórica de los activos culturales tangibles e intangibles que tiene la séptima. La séptima, digamos, celebrarla como un lugar de encuentro, que es lo que siempre ha sido en la historia de la ciudad. Es decir, un lugar donde hay manifestaciones cívicas, políticas, donde se disfruta de la arquitectura, del patrimonio cultural y donde hay un sistema de espacios públicos importante
para el encuentro y el disfrute de la ciudadanía. La alcaldesa Claudia López a eso lo ha llamado. Cambiamos, y esto es muy importante desde el punto de vista de política pública, creo yo, de la concepción de un corredor de transporte como un punto que conecta, un tubo, si se quiere, un punto que conecta el punto A con el punto B, a un lugar para estar, para permanecer, para realmente disfrutar la ciudad. Y por último, y tal vez esto responde su pregunta de manera más puntual, Daniel, es el concepto de verde. Y el concepto de verde tiene mucho que ver con la séptima, por donde está físicamente localizada, tan cerca a las faldas de los cerros orientales de la ciudad de Bogotá, que es tal vez uno de los activos ecológicos más importantes que tiene la ciudad, y cómo efectivamente logramos que la infraestructura física converse y se acomode a las dinámicas bióticas y ecológicas que tiene el corredor. Principalmente 3 cosas. Primero, por supuesto, mucho respeto por la arborización actual y el fomento de la misma, es decir, aumentar el conteo, pero no solo cualitativamente o cuantitativamente, sino también cualitativamente. Es decir, que esos árboles sean especies nativas, especies que tengan coherencia con la naturaleza, digamos, o el ecosistema del borde oriental y de los cerros orientales en cada uno de los puntos, porque no es lo mismo la 183 con séptima que lo que puede ser la 32 con séptima o la 130 o la 100, y en esa medida la infraestructura verde que acompañe el corredor tiene que tener una coherencia con eso, y esto es un punto muy, muy importante. Igualmente, pues la utilización de todos esos sistemas de drenaje sostenible que ya existen y que Bogotá está todavía en mora de implementarlos, siendo una ciudad que pues tiene tantas estructuras hídricas alrededor. Es muy, muy importante que nuestras mismas especies tengan la capacidad de absorber el agua que está llegando al corredor para mantener, digamos, esa resiliencia y esa importancia con la sostenibilidad. Y por último, integrar el corredor verde a los cerros orientales como un activo también patrimonial y verde que se disfruta en la ciudad, ¿cierto? Hay un montón de senderos, a mí me gusta mucho, pues en épocas pre-COVID frecuentaba mucho la Quebrada La Vieja, ahora un poco menos, subo mucho a Monserrate también, digamos que toda esa estructura ecológica está al servicio también del conocimiento de la naturaleza y del disfrute de la naturaleza por parte de la ciudadanía. Y el corredor verde tiene que invitar a eso y conectarse muy bien con todas esas estructuras ecológicas. Entonces, para cerrar, armonía entre movilidad sostenible, sentido del lugar e infraestructura ecológica. Perfecto, Juan Pablo, muchas gracias. Una explicación muy clara sobre por qué se le llama verde a este proyecto. Marco, desde tu experiencia en temas urbanísticos, qué recomendarías que se debe tener en cuenta para desarrollar este proyecto, para que realmente podamos decir que sobre la séptima tendremos un corredor verde? ¿Cuál sería tu visión de ese proyecto? Bueno, Daniel, tu pregunta permite 2 aproximaciones que creo yo que pueden ser importantes. De una parte, todo el proceso de desarrollo de gestión del proyecto. Dentro de ese orden de ideas, yo creo que en este momento se está construyendo de una manera adecuada, que lo primero sería, pues, obviamente, consultar a la ciudadanía. Esta consulta a la ciudadanía debe ir acompañada definitivamente de procesos de socialización, digamos, entre comillas, de tipo educativo, que permitan mostrarle a la ciudadanía ejemplos, proyectos y experiencias, tanto nacionales como internacionales, y les muestren claramente las potencialidades que puede llegar a tener el eje para su desarrollo, y a partir de ese proceso, tanto de socialización como de consulta, construir una idea de proyecto. Esta idea de proyecto, que no es una idea estática, sino es una idea dinámica que debería estar también separada en temporalidades o fases proyectuales. Dentro de mi experiencia, creo yo que esa es una forma que nos va a permitir también acercarnos fácilmente a la ciudadanía. De otra parte, yo considero personalmente que posterior a esta consulta y a partir de la idea de proyecto que ya se tiene, hay
sería conveniente o adecuado implementar acciones de urbanismo táctico que permitan evaluar qué impacto se va a tener sobre el espacio urbano a partir de esos lineamientos que ya se han venido construyendo con la participación ciudadana. Posterior a esto, creo yo que ahí sí deberíamos entrar en una fase de estructuración de uno o unos contratos de estudios y diseños que, pues, teniendo en cuenta estas fases que ya se han realizado anteriormente, permita la formulación de los proyectos definitivos y pues ya se entre a las fases normales de un proyecto que va a ser construcción, mantenimiento, y al final se realicen siempre evaluaciones de los resultados que está presentando el proyecto y se realicen los ajustes necesarios en el tiempo respecto a las características del proyecto que estén generando algún tipo de externalidades negativas para la ciudad. El otro aspecto, la otra interpretación que se podría dar a tu pregunta es cuáles aspectos considero yo que se deberían tener en cuenta en la formulación de un desarrollo de un corredor verde en la ciudad. Entre estos, creo yo, y tengo unos en mi cabeza, que sería asegurarse que se utilicen modos de movilidad limpia y sostenible que reduzcan la contaminación, orientar o mejorar, aumentar los servicios ecosistémicos que se estén prestando de este corredor verde, ayudar a la conexión de ecosistemas que han quedado aislados por causa del desarrollo urbano, mitigación del cambio climático, articulación urbana y ambiental por medio del corredor, desincentivo del uso del vehículo a motor de combustión y otro tema que es importante, que es promover el desarrollo urbano sostenible por medio de procesos de densificación o aprovechamiento de zonas con un potencial de desarrollo que se identifiquen dentro del área directa de influencia del corredor, y esto soportado sobre el diseño y la construcción sostenible y el ecourbanismo. Finalmente, creo que el proyecto debe lograr tener calidad espacial urbana y fortalecimiento del sentido del lugar por medio de la apropiación y la conciencia ambiental. Creo que eso sería como los dos aspectos que creo yo que hay que tener o las dos interpretaciones a tu pregunta, pero que son los temas que habría que tener en cuenta en la formulación de un proyecto de este tipo. Muchas gracias, Marco. Uno de los aspectos más debatidos del proyecto anterior del Transmilenio sobre la carrera séptima tenía que ver con el manejo que se le estaba dando en dicho proyecto a los espacios públicos o al espacio público. En este sentido, para Nicolás, ¿qué elementos del manejo del espacio público crees que deben ser tenidos en cuenta en el proyecto del Corredor Verde? ¿Cómo debe ser el espacio público del Corredor Verde? A ver, yo señalaría por lo menos 4 cosas que se deben resaltar y que se deben incorporar en un proyecto de esta naturaleza. Yo diría una primera cosa que tiene que ver con un componente que es fundamental, que tiene que ver con la intersectorialidad. Algo que tiene que celebrar de estos proyectos es justamente el hecho de que tiene diferentes capas. En Colombia existe una tradición, y eso yo lo he mencionado en varios espacios, de una planeación y de una planificación marcadamente sectorial. Entonces, normalmente se planean proyectos a partir de transporte o, en el mejor de los casos, en un concepto un poquito más actual de movilidad, o se planean proyectos en el sector de vivienda, o se proyectan temas en espacio público. Y algo que hay que resaltar, y que yo creo que la concepción de este proyecto impulsa y logra y tiene en cuenta, es justamente la incorporación de un tema de espacio público a un corredor de movilidad y cómo se juntan diferentes sectores. Eso es un primer tema que es muy importante que se resalte, y yo creo que ese proyecto lo tiene.
Adicional a esto, o digamos como apoyo, y no voy a hacer acá énfasis en las diferentes cifras que se tienen, pero todos sabemos que en todas las ciudades, y Bogotá no es la excepción, existe un crónico déficit de espacio público, de tal manera que contar con unas intervenciones con esta lógica de movilidad y espacio público, pues además sirven como un alivio y como una solución de generación de espacio público en las ciudades y que permiten mejorar el índice de desempeño. Es fundamental también tener en cuenta el concepto de calle completa, que yo creo que algo de esto también se está planeando, y lo decía, en el enfoque sectorial normalmente se planea únicamente para unos modos limitados de transporte, pero yo creo que ha habido unos avances significativos en torno a entender que las calles no son solamente para vehículo privado, sino que tienen que incorporarse desde el diseño y la implementación del proyecto corredores para todos los tipos de uso. Y esto no solamente significa ponerle ciclorrutas o ciclocorredores a un corredor de esta naturaleza. Significa, como bien lo mencionaba Juan Pablo, incorporar un componente verde fuerte de arborización y de corredores de fauna, de aves que normalmente se consolidan cuando existen estos proyectos de arborización. Entonces, un segundo componente sería el tema de calles completas. Yo creo que en términos muy transversales habría dos temas adicionales para incorporar. Uno que tiene que ver con el carácter sostenible y el tema fuerte del objetivo de reducir gases de efecto de invernadero. Yo creo que al plantear una primacía sobre los modos de transporte sostenible, se le está apuntando a esto, y esto es algo que sin duda también debería tenerse en cuenta. De nuevo, no solo desde el punto de vista de la movilidad sostenible, sino también desde el componente de naturaleza de ese efecto. Si logramos de este proyecto, si logramos que exista un corredor que plante miles de árboles, pues también estamos hablando de una captura de gases de efecto de invernadero importante. Y un punto final que yo quisiera resaltar tiene que ver con la implementación amplia, y que eso, uno por lo que puede ver en el discurso, sabemos que esto está en plena construcción, pero algo que nosotros estamos impulsando desde el gobierno nacional en una nueva fase y en un programa de proyecto de espacio público que estamos estructurando, tiene que ver con la incorporación transversal de soluciones basadas en la naturaleza para la construcción de esta infraestructura verde, hablar de diferentes tecnologías de energía limpia para el funcionamiento del corredor. Ya se hablaba de algo que es muy, muy importante y que debería promoverse en todos los proyectos de espacio público, que tiene que ver con la arborización a partir de especies nativas. Eso es fundamental, incorporar temas de drenaje urbano sostenible, es decir, todo el catálogo de soluciones basadas en la naturaleza sería como un tema que enriquecería muchísimo la adopción de un proyecto de naturaleza intersectorial como este, que no es únicamente un corredor de movilidad, sino un corredor verde sostenible, y que sin duda con este tipo de componentes pues va a tener una apropiación, yo creería, mucho más exitosa, y probablemente un recibo bastante positivo por parte de las comunidades diferentes que se van a beneficiar y que van a tener acceso a este corredor. Muy bien, Nicolás, muchas gracias. Ahora que Marco mencionaba los referentes internacionales de este proyecto, pues quisiera preguntarles si ustedes conocen proyectos en otros lugares que tengan, digamos, para el cual el proyecto de Séptima Verde pueda aprender de esa experiencia. Si hay algún proyecto que ustedes conozcan que puedan decir hubo una transformación urbana hacia un corredor verde que pueda traer algunos aprendizajes para este proyecto que se está
iniciando en Bogotá. No sé, Juan Pablo, si conoces alguna de estas experiencias. Pues digamos que eso es muy interesante, Daniel, porque lo que nosotros hemos hecho es para cada uno de los como pilares hay énfasis, ¿no? Entonces hay corredores verdes que hacen mucho más énfasis en la solución de transporte. Se me ocurre, por ejemplo, la de Fans de París, que es una integración pues muy potente de un modo, en ese caso, pues férreo, con todo una calle muy gruesa que tiene vocación de calle completa, como lo decía Nicolás. Pero pues yo soy muy gomoso del espacio público y de las oportunidades que se generan alrededor de espacio público de alta calidad. Pues para mí lo que está haciendo Medellín con Parques del Río, pues que es un proceso muy largo, para mí eso es otro tipo de corredor verde que también es muy importante para rescatar en la misma estructuración del proceso de corredor verde de la ciudad de Cali. Digamos que en Colombia de verdad que hay muy buenos ejemplos de cómo se navegan estos tres pilares y se integran. La misma cicloalameda del Medio Milenio en Bogotá va a ser un corredor verde maravilloso, ¿cierto? Una autopista de bicicletas con todos estos componentes. Creo que hay varios ejemplos desde diferentes énfasis, cómo podemos aprender y hemos estado estudiando, digamos, distintos corredores que pueden influenciar lo que pasa con la CEP. Esperamos que el corredor verde se convierta también en un referente internacional en algún momento. Marco, ¿conoces alguna experiencia que quieras Claro mencionar? que sí, como ya lo nombró Juan Pablo, hay diversas énfasis en el tipo de corredores verdes que se han realizado a nivel internacional. Me gustaría nombrar a nivel internacional corredores verdes que han nacido o su énfasis principal son los procesos de renaturalización. Está el proyecto de Madrid-Río, que es la renaturalización del río Manzanares. Hay otro proyecto que me parece bastante interesante en Seúl, que es el Cheonggyeshon, que es un proyecto también donde un canal o digamos un cuerpo de agua se encontraba soterrado, hundido, lo abrieron completamente, se convirtió en un espacio público supremamente vital, supremamente interesante. De otra parte, haciendo énfasis en retirar o quitar espacio para el vehículo particular o los vehículos, digamos, de motor a combustión interna. Me gusta mucho el Big Dig de Boston, donde soterraron o enterraron un pedazo de la I-93. Básicamente lo hundieron y sobre la cubierta o en parte sobre la cubierta del túnel se realizó un parque interesantísimo y unas zonas verdes y espacio público interesantísimas que son el Rose Kennedy Greenway, y de otra parte lo que se está venido realizando en Seattle con el Alaskan Way, que era un viaducto de varios niveles que estaba sobre el nivel del terreno. Hubo un movimiento telúrico, se debilitó esa estructura y ellos aprovecharon construir un túnel. Ese túnel se encontraba sobre el borde de la bahía Elliott en Seattle. Lo tumban y construyen una calle completa, precisamente, con espacios públicos, con unos usos adecuados, abriéndose sobre ese espacio y además conectando el downtown, el centro de Boston, con el borde costero de la bahía Elliott, que ahí pues básicamente construyen un malecón precisamente que se llama Elliott Bay. Creo que esos casos a nivel internacional, a nivel colombiano, como ya lo nombró Juan Pablo, el corredor verde de Cali, fase 1 y 2, y en Medellín esos pequeños corredores, no pequeños, esos corredores, 30 corredores verdes que hicieron, donde ahí sin tener en cuenta ese concepto de calle completa, pero dándole un interés muy fuerte a los servicios ecosistémicos que prestaba el corredor, ya sea de alimentación, de vivienda, digamos, o de soporte para diversas especies, tanto de aves como mamíferos, como insectos, pues tiene una importancia bien chévere,
que vale la pena identificar no sé, y dar las gracias porque hagan ese tipo de intervenciones que son súper, súper importantes. Nicolás, ¿algún proyecto que quieras mencionar? Yo quería resaltar tres, pero sin duda ir de último tiene su costo. Yo creo que sin duda el proyecto Madrid-Río, como lo señalaba Marco, es un proyecto que vale la pena mirar, resaltar dos temas puntuales: la recuperación de 1.2 millones de metros cuadrados de espacio público al enterrar una autopista y recuperar a la gente es algo muy importante. Plantar 33.000 árboles es algo que debería ser una referencia y que yo veo que se contempla acá. Eso es algo importante. Hay un proyecto que tiene diferentes escalas que yo quisiera señalar que no lo han mencionado, que es el Corredor Verde de la costa este de Estados Unidos. Y este es bien interesante porque tiene tres escalas. Es decir, es un corredor de más de 3.000 millas que conecta tres estados, pero que en la medida que se integra con las ciudades, pues muta a ser una solución más de conectividad regional, de hiking, de ciclismo, de montaña, a una solución completamente urbana. Entonces tenemos el corredor de la costa este. En una escala más intermedia está el West Side o el Hudson River Greenway, que va en toda la costa oeste a lo largo de la costa que enfrenta el río Hudson en Manhattan, que es una extensión de más o menos 20 o 30 kilómetros de distancia, también incorporando calle completa, unas intervenciones de parque, acompañado de una autopista grande al otro lado, y ya casi que a una escala un poquito más barrial, pues esto se integra con el famosísimo parque, una de las joyas coronas de la corona de Nueva York también, que es el Highland Park, ¿no? La famosa transición de un riel abandonado de las antiguas empresas de manufactura a un parque elevado que se convirtió en un espacio, en probablemente una de las principales atracciones turísticas que tiene hoy Nueva York, que fue un escenario. Entonces yo creo que esos diferentes niveles son bien interesantes y uno podría o sería bien interesante pensar cómo este corredor verde podría tener una escala desde esta perspectiva. Nosotros estamos trabajando en proyectos de escala metropolitana en varias ciudades principales en Colombia, uno en Bogotá, y justamente algo que estamos gestionando en coordinación con la Secretaría de Planeación es un proyecto de ciclorrutas metropolitanas. Y sería muy interesante ver cómo ese proyecto de ciclorruta metropolitana estaría conectado con este corredor verde. A una escala menor, yo resaltaría en Colombia un proyecto de una escala distinta, que es más un parque lineal, pero no por eso deja de ser un corredor. Es el parque de la Ronda del río Sinú en Montería. Yo creo que eso es una transformación salvaje de recuperación de espacio público, lo que solía ser otrora una de las zonas más deprimidas cerca a uno de los puentes que se conectaba a la ciudad con el otro margen del río. Lo recuperaron con plazas, parques, con un centro de eventos, con un centro de navegación, de movilidad fluvial, que es muy interesante. Yo daría esos dos casos específicos como referencia. ¿Qué tal que le hubiera tocado de primeros, Nicolás? Ahí tenía bastantes ideas, afortunadamente. Bueno, ahora llegamos a un punto central de este programa, digamos, de mucho interés para nosotros, para el IDEPAC, y tiene que ver con el tema de la participación ciudadana. Digamos, hemos hablado de mucho urbanismo, digamos, de temas de arquitectura, que obviamente, digamos, son de diseño arquitectónico, de ingeniería, que obviamente son referentes para el proyecto, pero una de las características también definidas por el Consejo de la Ciudad es que este proyecto del Corredor Verde debería diseñarse participativamente. Digamos que eso es un reto muy grande porque pues llevar un proceso de participación alrededor de una obra como estas pues implica muchas cosas.
Quisiera empezar por Juan Pablo, desde su visión como gerente del proyecto, ¿qué significa realmente diseñar participativamente el corredor verde? Juan Pablo creo que se nos congeló creo que tiene problemas de internet. Bueno, Juan Pablo, ¿nos escuchas? Ok. Bueno, Marco, te paso entonces la pregunta. La participación ciudadana en el corredor verde, ¿qué significa diseñar participativamente un proyecto como estos? Qué pena, tenía apagado. No Bueno, sé esa es una no sé si me pregunta. escuchan. Ya, He tenido, ya te escuchamos, Juan Pablo. bien, qué pena, he tenido un poquito de inestabilidad en la conexión. Estoy leyendo mucho a Magdali Zin en los comentarios y realmente casi que nos apunta todo hacia lo que queremos presentar y es, de acuerdo con Magda, hay un montón de ideas conceptuales muy interesantes que ha pensado la administración para cómo abordar esto, pero la vocación de lo local y de cómo uno realmente integra las necesidades que la gente que utiliza y valora el corredor son muy importantes. Y en esa medida, digamos que para eso es para lo que estamos trabajando. Por eso es que para nosotros pues es clave tener un proceso de participación como el que estamos ya trabajando e impulsando desde la administración distrital. Concretamente, la idea que se tiene es dos fases. Una primera fase que inició a principios de octubre, liderado pues por la alcaldesa Claudia López, en la que facilitamos un montón de espacios de conversación con la ciudadanía. Todos los ciudadanos de Bogotá pueden participar dependiendo del grado de relación que tengan con el corredor de la séptima, pues tienen, digamos, más espacios de participación que otros ciudadanos. Si usted es un ciudadano de Usme, de Kennedy, de Suba, de Barrios Unidos, usted puede participar. Hemos facilitado a través de pues, los canales virtuales que tiene el proyecto septimaverde.gov.co, concretamente bogotabierta.co, desde el IDEPAC, distintos espacios de participación donde la gente nos puede decir cómo dentro de ese marco conceptual que acabamos de describir, que acabamos de discutir con Marco y con Nicolás, por ejemplo, cómo se imagina la gente el espacio, el corredor verde. Y muchos nos han dicho, me lo imagino como un corredor cultural, me lo imagino como un sistema de espacios públicos donde hay naturaleza, me lo imagino como un lugar donde hay transporte público cero emisiones, me lo imagino como un espacio solo peatonal, me lo imagino, etcétera. Y todo eso, la idea nuestra es, una vez termine esta primera fase, donde además hay un montón de talleres vecinales, se encuentra todo el cronograma de actividades que ha diseñado la administración en la página de IDEPAC y en septimaverde.gov.co, para que en cada tramo y subtramo que tiene el corredor verde de la séptima, pues que lo hemos dividido, digamos, un poquito tipológicamente por lo que más se parece, las necesidades o las vocaciones que el corredor tiene a lo largo de los 25 kilómetros que vamos a intervenir, escuchar a los vecinos sobre qué es importante para ellos, qué es lo clave, cómo ven las diferentes dimensiones del corredor verde y cómo eso va a afectar su vida en el futuro y cómo lo quisieran ver proyectado. Luego de esta fase de conversación, la alcaldesa en un mes exacto, el 15 de noviembre, va a presentar ese diseño conceptual a la ciudadanía y le va a decir a todos los ciudadanos de Bogotá, mire, esto recogimos y esto es lo que nosotros empalmamos de lo que recogimos con la visión que tiene este gobierno debería ser el corredor verde de la séptima. Demos un mes para discutir sobre eso y para ir afinando. Y en ese nuevo mes, entre el 15 de noviembre y el 18 de diciembre, la gente nuevamente vamos a ir a hablar con los vecinos, con todos los ciudadanos de Bogotá y nos van a decir, mire, esto me parece muy bien, esto está muy chévere, pero yo le había dicho que para mí este árbol tal es muy importante, yo no lo veo acá lo suficientemente representado, etcétera. La administración, en un proceso iterativo, irá revisando esos comentarios y comentando con la ciudadanía, mire, esto sí puedo, esto no puedo, la razón por la que esto se fue así técnicamente es esta y esta, o venga, miramos esto en más detalle, o etcétera, para al finalizar este proceso tengamos concertada con toda la ciudadanía y casi que un pacto muy amplio de ciudadanía por la séptima que nosotros queremos. ¿Cuál es el corredor verde
que nos estamos imaginando entre todos y donde todos nos vemos reflejados, no solo a nuestra escala local, sino también a una escala de ciudad. Y esa es un poco la búsqueda, la lucha, para que ya con eso sí salga el Instituto de Desarrollo Urbano a contratar unos diseños, ¿cierto? En esa medida el cambio pues es muy importante porque cambiamos de una ruta crítica en la que unos expertos en un escritorio miran unas experiencias internacionales, como dice Magda, y no miran a la gente y dicen lo que se necesita acá es esto, ¿no? Y sale el diseño y eso lo contratan y pues ya hemos visto varias veces en la séptima concretamente qué pasa con eso. Acá lo que nosotros queremos es, claro, hay unas ideas, hay una responsabilidad, hay un mandato constitucional y un mandato administrativo que tiene la ciudad, el gobierno de la ciudad, pero también es muy importante recoger de la ciudadanía su visión. Y eso es en lo que estamos, para que entre todos digamos, vea, de pronto esto no era ideal, no era el modo que yo quería, no era el andén como yo me lo imaginaba, pero a mí me preguntaron, fue incidente, escucharon mi opinión, la integraron al proceso y salió algo valioso. Y voy a tener un corredor verde que voy a poder disfrutar. Entonces eso es un poco la propuesta, espero que me la hayan podido escuchar porque he tenido un poquito de problemas de conexión, pero veo que sí. Y la idea es, pues claro, que los ciudadanos nos ayuden con sus opiniones muy expertas, no tan expertas. Hay instrumentos para todo el mundo. Hay instrumentos para todo el mundo y pues esa es un poco la lucha en la que estamos. Muy bien, Juan Pablo, muchas gracias. Y ahí yo meto la cuñita desde el IEPAG, estamos acompañando al IDU justamente para fortalecer este proceso y que sea realmente un proceso de participación incidente, un proceso real, un proceso de calidad. Estamos haciendo el mejor esfuerzo para eso. Los ciudadanos nos dirán si lo estamos logrando. Marco, ¿cuál es tu recomendación a este esfuerzo de la participación ciudadana en un proyecto como el Corredor Verde? Bueno, Daniel, primero que todo yo quiero decir que este es un salto gigantesco hacia adelante en el tema de participación en los contratos. Generalmente acá en Bogotá, mucho de la participación estaba dada en socializaciones donde le contaban a la gente qué se iba a hacer. ¿Y por qué? Porque técnicamente se tomaron estas decisiones y punto. Esta es la primera vez que yo veo en un proyecto de gran importancia para la ciudad que se esté teniendo en cuenta la opinión de la gente y eso es supremamente valioso. De otra parte, respecto a tu pregunta, pues la forma en que la ciudadanía va a participar o debería participar en un proyecto de este tipo está en que la ciudadanía aporta ideas, pero no solamente aporta ideas, sino que tiene que acompañar y evaluar los procesos de planeamiento de estos proyectos. Esto se puede hacer por medio de consultas públicas, como se está haciendo con la página, talleres participativos, encuestas, donde la gente manifieste su opinión de manera libre, porque además están manifestando su opinión sobre el territorio directo que a ellos le atañe. Eso me parece a mí que es la forma como se debería hacer esto. Pero además, considero que siempre se tiene que poner como principio rector fundamental de esta participación el bien común, tiene que convertirse en el marco general, porque muchas veces, por ejemplo, si nosotros hiciéramos un proceso participativo hace, no sé, 40 años en un barrio de viviendas seriadas, 1 y 2 pisos, lo primero que te van a decir a ti, no, es que el proyecto debería ser que cerremos las calles para que esto se convierta en un conjunto cerrado. Estoy hablando de hace 40 años. Hoy, si nosotros lo vemos a la luz del bien público, diríamos, hombre, ese tipo de cosas no se puede hacer. Esta idea o ese lineamiento que estoy dando aplica también a hoy. Muchas veces pensamos no en función del bien común, sino de mi bien propio. Creo que el pilar fundamental de la construcción de este proyecto, y cuando hablo de construcción hablo de la formulación del proyecto, es la participación ciudadana desde el bien común
como rector. Y creo que en este momento, como lo han venido desarrollando, pues va enfocado precisamente hacia ese objetivo. Muy bien, Marco. Marco llama la atención sobre un punto clave que incluso a nivel cultural es difícil, ¿no? La acción colectiva, ¿no? Es algo que nos cuesta mucho, pesa mucho el individualismo y bueno, por eso este proyecto se ha concebido no solamente como una obra de infraestructura, sino una manera también de construir sociedad. ¿Tú cómo lo ves, Nicolás? ¿Cuál es tu perspectiva de la participación en este tipo de proyectos? Está apagado tu micrófono, Nico. Gracias. Yo creo que Marco señalaba algo bien importante y, y Juan Pablo nos daba una especie de ruta crítica de lo que plantea ser la administración um, en un proceso que uno puede ver bastante garantista. Sin embargo, algo que se tiene que tener en cuenta, yo creo que es uno de los grandes desafíos que se van a presentar acá, es justamente como ese proceso de participación. O sea, la ciudadanía no es un todo homogéneo. Es bastante probable, y lo señalaba Juan Pablo al mencionar que hay diferentes puntos de la ciudad a lo largo de los corredores, particularmente donde la arborización incluso puede ser distinta, y eso no solo pasa con los árboles, sino también pasa por las comunidades, con los grupos de interés, con las prioridades que tiene la gente. La gente que está en los extremos, sin duda, pues va a tener unas prioridades de tener un sistema lo más económico y lo más eficiente en términos de movilidad, mientras que la gente que está más cerca a ciertos centros de trabajo pues buscaría algo que sea lo menos disruptivo posible. Y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos, pero pues uno puede ver a lo lejos que se están tomando ciertas precauciones, pero eso sería algo que hay que ver, que tiene que curarse mucho para que estos procesos de participación pues no terminen cooptados por algunos grupos que en algunos casos terminan siendo minoritarios, no necesariamente representando el interés general, como lo señalaba Marco. Eso es algo que tiene que ser, que tener mucho cuidado la administración para lograr el bienestar común, que es el mandato. Adicional a eso, yo señalaría dos temas. Yo pensaría que el proceso de participación ciudadana, más allá de esta construcción colectiva, este diseño colectivo, debería ir más allá. Y en eso hay un componente fundamental en el cual Bogotá ha mostrado la vía, y nosotros estamos aprendiendo de ese ejercicio en el gobierno nacional, y eso tiene que ver con el aprovechamiento económico del espacio público. Y ese aprovechamiento económico del espacio público lleva a ese proceso de participación ciudadana más allá. No es un tema de decir yo quisiera esto, no, es decir, yo soy agente de cambio, yo soy agente de administración, de control, de promoción, de bienestar de una zona específica, y me voy a encargar que este espacio esté mejor. Entonces yo creo que también deberíamos evolucionar un poco en ese concepto de participación, no solamente en el diseño, sino también pensando específicamente en cómo esa apropiación va más allá de decir yo qué quisiera, sino yo cómo lo administro y cómo lo hago mejor. Ese sería un primer componente. Y un segundo componente que yo creo que está más atado a algo que tampoco se ve de manera tradicional, y es el tema pedagógico. Y estuve viendo, y seguro lo consigo, pero no lo encontré, pero algo que pasa muchísimo, y esto yo también lo repito, estoy buscando aliados en esta cruzada, porque es increíble encontrar que Colombia, siendo uno de los países más biodiversos del mundo, uno le pregunten por un árbol y pues uno hable de un pino, que es una especie que tenemos en el altiplano. Entonces, yo sí creo que una intervención de esta naturaleza debería servir como una especie de laboratorio vivo, de un centro pedagógico en el que la gente realmente se empieza a reencontrar con su ecosistema nativo, y por eso celebraba con anterioridad, y lo vuelvo a hacer, lo que señalaba Juan Pablo, de que tenemos que pensar en especies nativas. Decía que no encontré al principio un barrio al corredor de la Séptima, pero porque no busqué con suficiente tiempo, que tenga nombre de árbol.
pero en todas las ciudades de Colombia hay una cantidad de nombres que tienen, de barrios que tienen nombre de árbol, y nadie nunca ha visto el famoso árbol. Y yo creo que eso es algo importante, además un componente muy bonito que podría un proyecto de esta naturaleza plantearle a la ciudad, que nos reencontremos con este ecosistema de los cerros orientales, que sea un laboratorio, que entendamos cuáles son las especies antes de que, digamos, aunque sabemos que cuando se cocinaba con leña, los cerros orientales no estaban arborizados y estos sufrieron una arborización de especies, digamos, externas o especies invasoras. ¿Cómo podemos empezar esta restauración de la séptima hacia arriba? Hay ya un proyecto que nos plantea recuperar ese ecosistema de especies nativas en los cerros orientales, y yo creo que un primer punto muy importante, una gran oportunidad, sería tomar este corredor como un laboratorio vivo de educación para que la gente participe en encontrarse con las especies nativas, con el ecosistema que pobló estas extensiones de territorio hace varios años. Muy buenas ideas para Juan Pablo de estar tomando atenta nota de todas las ideas de los colegas. Bueno, nuevamente agradecer a las personas que están conectadas en este momento. Muchas gracias por estar pendientes. Sé que algunos han estado escribiendo preguntas allí. Las tendremos en cuenta para hacérsela a los panelistas un poco más adelante. Pero quisiera retomar el tema de la participación y lo que hablábamos antes de experiencias internacionales que sirvan de referencia. ¿Conocen proyectos de infraestructura construidos participativamente? Y bueno, para no darle siempre la palabra primero a Juan Pablo, empecemos por Marco. Prende el micrófono, Marco. Ok. A mí me gusta mucho el papá de los proyectos participativos, el proyecto Previ en Lima, Perú. Fue un proyecto hecho hace casi ya 50 años. Me parece un proyecto muy, muy interesante, y me gusta más que eso lo que se fue dando posteriormente, que fue toda la construcción del urbanismo participativo por parte de Turner. El tipo plantó la línea para este tipo de proyectos, y creo que a partir de eso, pues se ha desarrollado una serie de teorías y lineamientos muy, muy importantes para este tema. De otra parte, hay un proyecto, pero es que se me acaba de ir el nombre. Es un proyecto promovido por el príncipe de Gales, por el príncipe Carlos, de urbanismo, por un lado participativo y por otro lado tratando de buscar estéticamente cuál es la forma que le parece al inglés o a la persona que va a vivir ahí, el lenguaje propio que van a tener las edificaciones, y que en la actualidad pues creo que ya se entregó, pero ahorita en este momento se me va el nombre de ese proyecto. Vale, Marco, muchas gracias. Nicolás, ¿conoces proyectos participativos? Nicolás quedó congelado. Aló. Sí, ¿ahora ¿conoces sí? algún proyecto construido Listo. participativamente? Sí, ahí te escuchamos. Antes de responder, Marco señalaba el árbol que no, o el barrio que no. Y estoy como intermitente. Sí, Nico, si quieres, si vuelves a empezar, sería ideal. Listo, vuelvo a empezar de nuevo. Marco me señalaba el nogal, ¿no? El árbol. Y estoy seguro que si hacemos una encuesta, estaríamos sorprendidos si alguien de hecho puede reconocer un nogal en una foto de la gente que vive en el nogal. Entonces yo creo que realmente eso tiene mucho potencial. Proyectos participativos. Caramba, yo no lo había pensado, pero sin duda, o sea, por libro, o un centro que ha garantizado y que ha invertido muchísimo en
en el involucramiento de comunidades y de tradiciones es sin duda la fundación del Príncipe Carlos para construir comunidad. La verdad que es raro, yo creo que el príncipe tiene una sensibilidad particular como heredero del Imperio Británico en respetar los saberes ancestrales y él siempre ha tenido un punto especial, particularmente dentro de su fundación, por el desarrollo urbano y por la participación ciudadana. Hace poco, por temas de trabajo, estaba hablando con una persona que trabaja en la fundación sobre un proyecto específico en donde estábamos incorporando especies nativas y me señalaban, la gente pidió árboles específicos para esa comunidad. Es realmente un tema que está muy en el core de todos los proyectos, eso vale la pena que lo revisen. Yo creo que, pues, dos ejemplos de libro muy comunes son los proyectos que ha hecho en Copenhague la fundación de Jan Gehl, ¿no? Entonces, el proyecto del barrio del norte, el Nordhaven, que tiene que ver mucho con la administración conjunta entre ciudadanía y gobierno de espacio público, un poco de ahí señalaba esta idea, y el proyecto del barrio del oeste, que también es como una especie más de desarrollo, de centro de desarrollo económico, pero pues en general yo creo que la respuesta grande sería revisar muy bien lo que ha hecho la Fundación del Príncipe Carlos para construir comunidad y lo que ha hecho el estudio de Jan Gehl, que es un referente muy grande. Yo creo que ahí podemos encontrar cientos de experiencias. Excelente, muchas gracias, Nicolás. Juan Pablo. Gracias. Yo desde dos perspectivas un poquito distintas. La primera, pues como gerente de este proyecto que me ha tocado trabajar muy de la mano con ciudadanía organizada, que creo que es una cosa, pues un activo muy valioso que no tienen todos los proyectos y que el Estado sí debería promover que los tengan. Es decir, siempre hablamos nosotros de estos procesos como procesos de formación de ciudadanía también. Y en esa medida, pues Nicolás ahorita temprano hablaba del High Line en Nueva York. El High Line en Nueva York, al igual que el Parque de la 93 en Bogotá, por ejemplo, son en sí mismos espacios públicos que se gestan de organización ciudadana. Son los mismos vecinos de esas zonas los que dicen, no, venga, el Estado nos quiere tumbar el ferrocarril, convirtámoslo nosotros en un parque. Hay un proceso organizativo muy proactivo de la ciudadanía de tomarse ese espacio y mejorarlo y arreglarlo, pues que lo tiene hoy en lo que es y no pues lo que se hubiera podido convertir, que era simplemente un derrumbe y pues una cosa que revitalizó completamente el área más industrial de Manhattan. Entonces eso es un ejemplo muy bonito. Parque de la 93 igualito, fueron los vecinos, eso era un botadero de basura, para los que se acuerdan acá en Bogotá, los vecinos se organizaron y dijeron acá hay que hacer un parque y pusieron plata y hicieron vaca y es un parque pues maravilloso hoy, completamente transformado a partir de iniciativas completamente locales, completamente de ciudadanía organizada, interesada en fortalecer su vecindario y eso ha sido muy bonito. Y lo otro muy rápidamente es un proceso que a nosotros nos ha inspirado mucho y es la transformación de Market Street en San Francisco, más desde la gestión gubernamental que se ha dado. Muy parecido, digamos, a lo que nosotros estamos tratando de hacer con Séptima Verde, el gobierno de la ciudad ha facilitado unos canales de comunicación y de publicidad constantes que duran lo mismo que dura el proyecto. O sea, no son 2 meses, 1 mes, el proyecto está en construcción y ahí encuentran el cronograma de obra, los atrasos, por qué, digamos, es un compromiso con la transparencia que creo que es muy importante de cara a mantener a la ciudadanía realmente informada y realmente interesada. Son como 2 ejercicios que para mí son muy distintos de gobernanza, pero muy potentes y que sin duda ambos pues han inspirado mucho la manera en la que nosotros desde el equipo de la administración estamos pensando toda la participación del Corredor Verde, que no se acaba en diciembre, se acaba cuando estemos todos tomándonos un café bien rico en uno de esos espacios públicos llenos de árboles en la Séptima. Muy bien, Juan Pablo, un concepto
que trae a colación el de la apropiación, ¿no? El Parque de la 93 realmente es uno de los espacios más bonitos que tiene la ciudad y se debe a que, como usted lo menciona, la gente se apropia de ese espacio, ¿no? Cuando no le es ajeno, que es un poco a lo que le estamos apuntando con el corredor verde, ¿no? Que esa apropiación pues se da desde el hecho de que lo que se construye, lo que se diseña, sea realmente lo que la gente espera o lo que la gente quiere que se construya, ¿no? Desde ahí se va sintiendo el proyecto como propio y eso es lo que nos va a garantizar la sostenibilidad. Contrario a lo que pasaba, por ejemplo, en la fea Avenida Caracas de la Troncal, que era un espacio totalmente deshumanizado, ¿no? Entonces, es muy importante cómo el proceso de participación que está arrancando ahora se lleva o se debe llevar hasta, pues como Juan Pablo dice, durante todo el proyecto e incluso ya cuando el proyecto esté finalizado y siendo apropiado por la ciudadanía para su disfrute. Muy bien, muchas gracias. Ahora el siguiente tema que quiero plantearles tiene que ver con la forma, este no es un proyecto aislado, obviamente, sino que está integrado dentro de políticas públicas nacionales, en particular políticas, digamos, de movilidad, ¿sí? Ya que ese es, digamos, como el tema central que nos atañe el día de hoy. ¿Cómo se integra este proyecto dentro de la política pública nacional, que sería el COMPES 3991, dentro de la política distrital, que sería el plan de desarrollo, y con otros proyectos locales de movilidad como el metro, el tren de cercanías, otros corredores verdes? ¿Las políticas públicas actuales son compatibles con este tipo de proyectos innovadores? ¿Sí dan un marco adecuado para el desarrollo de este tipo de proyectos? Y empezamos, ya que es un tema que tiene que ver también con políticas nacionales, empecemos con Nicolás. Tu audio. Está apagado tu micrófono, Nico. La frase del año. Tenía apagado el micrófono. Bueno, les decía, yo ya mencionaba al principio algunos de los componentes que se debían tener en cuenta o que un proyecto de esta naturaleza aportaba en la discusión, y yo creo que teniendo en cuenta que en este momento el gobierno nacional está construyendo una política nacional urbana, una actualización del COMPES del sistema de ciudades que ya completa 10 años, que pues justamente cerró el año pasado, y que en una movilización de actores a nivel nacional y local estamos trabajando en la formulación de esa actualización, pues estamos pensando en varios de estos componentes. Señalaba dos cosas sobre las que voy a reiterar. En primera instancia, la intersectorialidad. Yo creo que una deuda histórica que tenía el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio era recuperar sus apellidos. El ministro Malagón pues ha atendido esto, ha comprendido que la perspectiva del Ministerio de Vivienda tiene que ser una perspectiva mucho más amplia, y por tanto estamos construyendo eso. El Ministerio de Vivienda tiene un rol natural establecido como líder sectorial de vivienda y desarrollo urbano, y hemos venido de manera incremental durante el último año particularmente participando de estos espacios. Por eso, en el COMPES 3991 que mencionabas, Daniel, pues nosotros levantamos la mano y dijimos, bueno, tenemos que superar esta perspectiva sectorial, y pedimos 3 tareas fundamentales que quedaron en el plan de acción. Una primera, que tiene que ver con la construcción de unos lineamientos generales para la construcción de líneas completas, de calles completas. Yo creo que en la construcción de los planes parciales y de los diferentes instrumentos de desarrollo urbano tenemos mucho que aprender todavía, y en particular pensando la movilidad por un lado y el ordenamiento territorial por el otro no lo vamos a lograr. Por eso estamos pensando en generar unos lineamientos generales de calles, de líneas completas, unos lineamientos de cartilla para calles completas que le permitan a los desarrolladores incorporar este tipo de prácticas. Un segundo tema
tiene que ver ya en un sentido más amplio con una guía para la incorporación de criterios asociados a la movilidad en los planes de ordenamiento territorial. Como les decía, si seguimos pensando en dos sectores que no se hablan, que es algo que uno ve muchísimo a la hora de revisar planes de ordenamiento territorial, yo constantemente señalo que en muchas ocasiones los proyectos de infraestructura y movilidad no pasan gracias a los instrumentos de gestión y financiación del POT, sino a pesar del POT. En vez de ser unos facilitadores, son un obstáculo en algunos casos. Y yo creo que eso pasa por justamente no tener un pensamiento y una perspectiva de integración. Y yo creo que también, digamos, otro tema que tiene que vincularse de manera amplia, pues con un concepto también ampliado de desarrollo orientado al transporte. Yo creo que de una manera relativamente errónea se ha entendido que los proyectos de desarrollo orientado al transporte son proyectos de transporte y en esencia estos proyectos son proyectos de renovación urbana. Entonces, algo que tenemos que incorporar y que hemos venido trabajando con los diferentes agentes del gobierno nacional y otras agencias que han venido participando en la constitución de la NAMA, de la NAMA TOD, de la Mesa Ciudad, es ver justamente cómo ampliamos ese alcance. A partir de esos recursos de cooperación se hizo una consultoría para tener unos lineamientos generales de desarrollo orientado al transporte que vamos nosotros a incorporar en la política nacional de ciudades que nosotros estamos construyendo. Entonces, como ven ustedes, estamos en un momento, yo creo que bastante crucial, en donde estamos construyendo una nueva política urbana que busca incorporar este tipo de proyectos, este tipo de narrativas, este tipo de iniciativas. Y pues estos proyectos nos resultan bastante útiles también para ver cómo se desarrollan en terreno y cuál es la mejor manera de ejercer uno de los retos grandes que tenemos nosotros desde el gobierno nacional, que es generar un marco normativo lo suficientemente amplio que permita reflejar la diversidad y la heterogeneidad del sistema urbano de Colombia, pero que sea también lo suficientemente robusto para que genere diferentes herramientas. Entonces nosotros estamos construyendo eso. Recientemente hay un nuevo COMPES en el que nosotros estamos participando, estamos construyendo una política nacional urbana que por supuesto incorpora en sus diferentes ejes de infraestructura, de productividad, de sostenibilidad, elementos comunes en este proyecto y pues sin duda hay una muy buena integración. Muy bien, Nicolás, muchas gracias. Juan Pablo, ¿cómo se está pensando la articulación del Corredor Verde con el plan de ordenamiento? Bueno, eso es muy importante porque como lo saben los ciudadanos de Bogotá, en este momento la administración está llevando los dos procesos de forma paralela. Lo que la alcaldesa anunció hace 15 días es que precisamente este proceso de participación del Corredor Verde de la Séptima y el Corredor Verde de la Séptima como proyecto, pues va a tratar de cumplir con esos mandatos de política de los que hablaba Nicolás hace un segundo. Es decir, el Corredor Verde de la Séptima va a ser en sí mismo pues un ejercicio de ordenamiento del territorio y que va a ayudar a la administración a moldear su propuesta de plan de ordenamiento territorial hacia el futuro. La alcaldesa mencionaba dos cosas muy puntuales que realmente van a ser probablemente el resumen más crítico de la carta de navegación que va a tener el distrito en los próximos 15 años una vez se apruebe el POT, y va a ser la manera en la que los corredores de movilidad en esta nueva concepción que se propone desde esta administración ordenan la manera en la que queremos vivir o nos ayudan a entender la manera en la que queremos vivir. Entonces ella planteaba que sí, el corredor verde de la Séptima es muy importante y va a ser el primer corredor verde de la ciudad, pero no el único. Y no el único porque dentro de esa propuesta de ordenamiento territorial, para reducirle la escala, digamos, a la que nosotros nos movemos, consumimos, etcétera, y tener una visión más sostenible, la administración propone organizar la ciudad en torno a corredores verdes, más de 250 kilómetros a lo largo y ancho de la ciudad,
pero además que esos corredores verdes, que muchos van a tener esa vocación de calle completa, que es que todos los modos conviven, todas las personas de todas las edades pueden convivir y sentirse cómodas en ese espacio, van a ordenar 28 distritos verdes. ¿Qué es un distrito verde? Un lugar donde uno puede encontrar absolutamente todo lo que necesita para poder vivir. Sus hijos, educación, un sistema de salud, servicios sociales, trabajo, etcétera, en un lugar mucho más concentrado de territorio para convertir a Bogotá en una ciudad de 30 minutos. No, en París hablan de ciudades de 15 minutos, acá por la magnitud y la escala pues es complejo y por la incapacidad que hemos tenido de generar nuevas centralidades en Bogotá, pues siempre vamos a tener todavía una vocación hacia los viajes y la movilización en transporte masivo o en transporte en general de todo tipo importante, pero sí la visión que se plantea es precisamente cómo logramos que los corredores verdes sean en sí mismos factores de ordenamiento territorial y además que permeen, digamos, la posibilidad que tiene la gente de hacer todo lo que tiene que hacer en la vida urbana en espacios más concentrados. Y en esa medida, pues digamos, cumplir con ambas cosas. Mantener la sostenibilidad como un eje fundamental de cómo queremos vivir en el futuro, pero también ahorrarle a la gente tiempos de viaje y desgastes, pues que en una ciudad como Bogotá, por nuevamente tener una sola centralidad muy recostada hacia el borde oriental, pues cuesta muchísimo y tiene un impacto en la vida urbana y en la calidad de vida de muchísimos ciudadanos. Y eso es un poco lo que queremos reordenar, no solo a partir de este proceso, sino de lo que se viene en materia de ordenamiento territorial para Bogotá. Gracias, Juan Pablo. Marco, ¿crees que las políticas públicas de movilidad estimulan o son adecuadas para el desarrollo de este tipo de proyectos? Bueno, eso es un tema bien importante. Cuando hablamos de las políticas públicas, lo primero que se me viene a la mente a mí es el COMPES que estaban nombrando todos ustedes, que es el 3991. Si uno mira la definición clásica de movilidad sostenible y la compara con la definición que tiene el COMPES de movilidad integral, pues encuentra unas coincidencias muy, muy altas. Dentro de ese orden de ideas, creo que la política pública de movilidad que está resumida o que más bien está dictaminada por ese COMPES, efectivamente, pues está por una línea bastante adecuada. De otra parte, cuando uno revisa el plan de gobierno de la alcaldesa del nuevo contrato social y ambiental, pues encuentra igualmente que también está adecuadamente alineada. En mi opinión muy personal, puede haber dos hándicaps, dos trabas, dos problemas importantes. El salto entre la política pública de nivel nacional y la política pública o las políticas públicas de nivel municipal, que muchas veces no se alinean. Y de otra parte, la concreción o digamos la materialización de proyectos versus la política pública municipal. En esos dos saltos es donde yo siempre veo que pueden generarse algún tipo de problemas y que la materialización de proyectos, que es lo que está al final de la cadena, el proyecto en sí mismo, pues muchas veces no se alinea con las políticas de nivel nacional, por un lado, e incluso de nivel municipal, por el otro. Entonces, creo que las políticas están bastante bien, pero el salto sucesivo entre las distintas escalas de planificación o planeamiento es donde generalmente no están bien armonizadas y puede generar problemas que se evidencian al final en la concreción de un proyecto. Muy bien, Marco, muchísimas gracias. Bueno, ya el tiempo se nos está agotando, pero no quisiera que nos despidiéramos sin retomar algunas de las preguntas de la ciudadanía. Justamente por que ya vamos terminando, ya el tiempo se nos agota, no voy a hacer la pregunta
a los tres, sino que voy a dirigir a alguno de los tres la pregunta que nos hacen aquí a través del Facebook. Entonces, para Juan Pablo, ¿se utilizarán los espacios adquiridos para otros proyectos de la carrera séptima? Claro que sí, me imagino que Juan Felipe se refiere a los predios y a, digamos, algunos de los avances que dejó la administración anterior. La respuesta es, por supuesto, no solo es un mandato del Consejo de la Ciudad, sino es la responsabilidad nuestra como administración, pues construir sobre todos los esfuerzos que se hicieron en el proceso pasado para lograr entregar a la ciudadanía el mejor proyecto posible. Entonces, sin lugar a dudas, todos los predios que ya se adquirieron se van a integrar al proyecto, dependiendo de, digamos, la forma final que tenga el proyecto, pues o en espacio público o en espacio destinado a la solución de transporte, pero siempre en todos los casos se van a integrar al resultado final del correo. Vale, Juan Pablo. Aquí hay otra pregunta que sería como para ti como gerente, pero se lo voy a trasladar a Marco a ver él cómo lo ve. El corredor una pregunta de Gabo. ¿Por qué el corredor verde fue el de la carrera séptima? Si ya el proyecto de la primera línea de metro plantea una subciclorruta extensa que restringiría el flujo vehicular de la Caracas con grandes espacios para peatones. Plantear dos corredores de estas características no colapsaría el borde oriental, ya que la circunvalar sería la única vía de desvío. ¿Qué opinas, Marco? Bueno, ahí voy a dar una respuesta como ciudadano común. No tengo en este momento ningún vínculo con la administración distrital, pero ¿por qué la séptima y no la Caracas? Creo que básicamente eso está soportado en que ya existía un proceso contractual establecido y muy bien estructurado por la Caracas que no permitía que se desarrollara o se cambiaran los alcances o lineamientos iniciales que se había dado al proyecto. De otra parte, pienso yo que en cuanto a la séptima, como ya lo venimos diciendo, es una vía de gran importancia urbanística para la ciudad. Intervenirla en este momento e intervenirla de la manera como está planteando la administración distrital, que es diferente a como se venía planteando con una línea de BRT de Transmilenio sobre el corredor, pues creo yo que es un avance significativo y creo que así vayan a haber trancones durante un tiempo, pues definitivamente es un sacrificio que vale la pena soportar en pos de tener una mejor ciudad para todos los habitantes. Vale, sí, y tener dos ciclorrutas tan generosas como se plantean en la Caracas y en la séptima paralelas, ¿tú crees que son redundantes o cada una tiene su demanda? Creo que pueden tener su demanda específica cada una, en especial porque vamos a hacer conexiones que pueden ir más allá de la calle 100, donde seguramente vamos a tener una cantidad de atractores de flujos en bicicleta, tanto de personas que se dirigen a sus viviendas más allá de la 100 sobre el eje de la séptima, como que se desplazan hacia los centros de trabajo que están ubicados en todo ese 7 que había una vez en el modelo del plan de ordenamiento territorial del 2000 y que se denominaba centro urbano expandido. De otra parte, la Caracas va a tener unos inicios y unos finales que van a estar prácticamente llegando o arrancando desde Los Héroes hasta Usme, en lo más lejano, incluso Usme Pueblo podrían estar conectándose, igual estarían conectándose sobre otros sectores del sur de Bogotá y por lo tanto no me parece que sean unas infraestructuras redundantes. Perfecto, Marco. Aquí Ana Lucía Espitia pregunta por el impacto económico del proyecto, los beneficios que puede traer a la comunidad un proyecto como este,
en un momento en el que, digamos, hay, el presupuesto de Bogotá no ha cumplido con generar empleo y apoyar la economía del comercio y empresarios. ¿Cuál puede ser? La pregunta es, ¿en qué beneficia este proyecto a la comunidad cuando el presupuesto de Bogotá no ha cumplido con generar empleo y apoyar a la economía del comercio? ¿Cuál crees que sea ese beneficio o ese impacto económico de un proyecto como este, Nicolás? Pues yo me puedo referir de manera muy general, teniendo en cuenta que no trabajo para la administración distrital, pero sin duda un proyecto de esta envergadura tiene un grandísimo potencial de reactivación. Yo creo que si algo ha mostrado la recuperación, el ministro de Vivienda, el ministro Malagón, ha insistido y ha mostrado cómo la recuperación económica que estamos viviendo después de la crisis de la pandemia es una recuperación en B, y cómo solo el sector de la construcción, es decir, la generación particularmente de vivienda, ha tenido el mejor septiembre de toda la historia del país. Una cosa, se asignaron más viviendas que septiembre del año pasado. Veníamos en un excelente ritmo. Yo creo que la política de vivienda del país está muy bien enfocada. En este gobierno hemos tenido una obsesión, porque creo que no exageramos cuando utilizamos esa palabra, en lograr un esquema de asignación de subsidios que sea progresivo, que realmente le permita a las familias entre 0 y 2 salarios mínimos acceder. Y esto, por esta razón, el sector de la construcción de edificaciones ha sido el apalancador de la reactivación económica del país. Este proyecto, sin duda, con además una serie de componentes diferentes, pues puede ser también un proyecto fundamental para la reactivación económica y para la participación. Uno esperaría que en la ejecución de este proyecto y en los pliegos de contratación se procure vincular poblaciones vulnerables, que es algo que está muy en línea con el discurso de la alcaldesa Claudia López, y que pues puede tener un grandísimo potencial. Es decir, además yo creo que un componente mucho más gratificante, que es generar este espacio común para toda la ciudad. Entonces, el potencial está todo, y estamos viendo hoy cómo la construcción de infraestructura es el jalonador de la recuperación económica del país, y este puede ser algo que contribuya de manera adicional y muy fuerte para generar un impacto incluso de un par de puntos porcentuales de crecimiento del PIB de la ciudad de Bogotá. Gracias, Nicolás. Sí, y justamente por eso la alcaldesa nos ha pedido a todo el equipo que hemos estado detrás de este proyecto agilizar lo más posible, precisamente para que lleguen pronto esos beneficios. Bueno, antes de despedirnos, agradecer a todas las personas que nos han seguido, quienes han hecho preguntas. Pues desafortunadamente no tenemos espacio para responderlas todas. Tratamos en las que recuperamos, pues haber tenido en cuenta como las distintas líneas temáticas que nos han planteado los que hasta ahora se conectan. Pero antes de terminar, sí quisiera recordar una información institucional que es importante para todos. El curso Rodando hacia la construcción de políticas públicas de nuestra escuela de formación está abierto para inscripciones hasta este domingo 18 de octubre. En este curso estaremos abordando justamente la aproximación conceptual de proyectos como el de la carrera séptima, y propiciando un escenario de análisis e información de la ciudadanía sobre este proyecto de ciudad. Segundo, a los jóvenes, decirles que hasta este viernes 18 de octubre tengo aquí, yo creo que entonces debe ser domingo 18 de octubre, estará abierta la inscripción al curso Agencia Juvenil y Construcción de Paz, que estamos construyendo en conjunto con el Observatorio Javeriano de Juventud, y que conduce a la certificación de diplomado en caso que los estudiantes tomen los 3 cursos del ciclo. Tercero, no olviden que el curso de presupuestos participativos está abierto de manera indefinida
para garantizar el proceso formativo que aporte a la participación incidente. Recuerden que los presupuestos participativos no solamente se hacen una vez al principio de gobierno, sino que cada año tenemos un nuevo ejercicio de presupuestación. De nuevo, agradecerles a quienes hasta ahora se conectan: Magda, Juan Felipe, Carlos, Gabo, Jenny Silva, Germán Orlando Cardona, Jonathan González, Fanny Puentes, bueno, los demás que no alcance a mencionar. A nuestros invitados, Juan Pablo, Marco, Nicolás, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir sus impresiones, sus conceptos, su amplia experiencia. Ha sido un placer entablar este diálogo con ustedes. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias, Daniel. Gracias a Nicolás y a Marco por tan buena conversación. Gracias a Julie por, además, mantener informados a todos nuestros oyentes y personas que nos ven a esta hora por lenguaje de señas. Y muchas gracias a todos por escucharnos. Los invitamos nuevamente, septimaverde.gov.co. Inscríbanse, regístrense, ahí está toda la información, qué es un corredor verde, cuáles son las dimensiones, cómo pueden participar y cuáles son los momentos para esta participación. Igualmente, retobogotavierta.co. Estamos en la calle todo el día preguntándole a la gente. Hemos recogido ya más de 4.000 impresiones en general y tenemos un montón de espacios diseñados para todos los vecinos de la séptima para seguir construyendo juntos la séptima verde. Muchas gracias a todos. Marco, muchísimas gracias. Muy amable por tu participación. No, a ustedes primero que todo por la invitación y agradecer a las personas que nos están escuchando y viendo en este momento. Agradecerle a Juan Pablo y a Nicolás por este diálogo tan interesante y tan formativo, tanto para la comunidad como para mí mismo. Agradecerle de nuevo también a Julie su participación y gracias, Daniel, y que tengan todos una feliz noche. Nicolás, muchísimas gracias. A ustedes, a todos, a nuestra intérprete, a la audiencia, muchas gracias por la invitación. Estamos atentos al desarrollo de este proyecto, fundamental para el desarrollo urbano de la ciudad, y esperamos que se convierta en un modelo para el desarrollo urbano y de la construcción de proyectos de similar envergadura en el país. Vale, muy bien. Esperamos que este haya sido un espacio enriquecedor para todos nuestros estudiantes de la Escuela de Formación. Dentro de 8 días los invitamos también a nuestros panelistas de hoy a conectarse para celebrar anticipadamente el Halloween. Dentro de 8 días el conversatorio va a ser sobre mujeres, bruja y arte. Entonces los esperamos a todos. Muchas gracias. Muy bien. Chao, gracias. Felicidades.